y, de ser su caso, también la actividad de recuperación con cierre hasta el día 10. El domingo 10 de abril sería cuando cierra esta actividad. Entonces tienen aún oportunidad de realizarla y entregarla si así lo deciden. Bien, entonces para esta primera sesión de repaso vamos a ver principalmente pues qué es la biología. Ya sabemos qué es una ciencia que se enfoca en el estudio de los seres vivos, tanto sus características, el comportamiento que tienen los animales o los organismos más bien de manera individual, en conjunto como especie, en conjunto como comunidad, lo implicado en la reproducción de los seres vivos. Vimos diversos tipos de reproducción, divididas en dos grandes ramas, que sería la sexual, que es el intercambio genético de dos individuos diferentes, y la asexual, que es aquella en la cual un mismo individuo puede duplicarse o multiplicarse a sí mismo, sin la necesidad y más bien sin que haya cambio o intercambio genético con otro organismo. Y las interacciones que tienen todos estos seres vivos con ellos mismos y el entorno. Hay algunas ciencias que están muy relacionadas a la biología, entre ellas tenemos la química orgánica. Esta es una rama de la química que se encarga de estudiar las numerosas clases de moléculas, en su mayoría aquellas que contienen carbono, formando enlaces. Recordemos que este tipo de moléculas las llamamos biomoléculas, es decir, son las moléculas que se encuentran presentes, en todos los seres vivos. La biología molecular también es una rama de la biología que se encarga del estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde el punto de vista molecular. Todo aquello que ocurre dentro de nuestra célula, todos aquellos metabolismos, ciclos, reacciones, etcétera, que ocurren en nuestra célula, pues bueno, está estudiada por la biología molecular. La morfología, que se encarga de estudiar la estructura y forma de los seres vivos. Por otra parte, tenemos a la bioquímica, que es una rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras pequeñas moléculas. Y la inmunología, que es la división de la biología, que se encarga del estudio de los procesos de defensa fisiológicos de los organismos. Últimamente escuchamos mucho sobre esta ciencia, ya que es también encargada, por ejemplo, en conjunto con la virología, pues del desarrollo de vacunas, por ejemplo, las vacunas que se han desarrollado para el control o la prevención del coronavirus. Tenemos otras ramas o ciencias que se relacionan con la biología. Por ejemplo, está muy estrechamente relacionada con la rama de los alimentos. En cuanto a la microbiología o el cuidado de los alimentos, pues también está muy relacionado con la biología. Todo lo que es el aspecto agrícola, todo lo que tiene que ver con la agrobiología o con las cuestiones de cultivos, de siembra, está también muy, muy relacionada. No se diga con la medicina, el avance biotecnológico o más bien como avances médicos, biomédicos. La microbiología, que se encarga del estudio específicamente de los organismos microscópicos, ya sean benéficos, neutrales o incluso patógenos para el ser humano. Tenemos otras ciencias como la epigenética. Esta es una ciencia avanzada que nos permite detectar alteraciones del genoma de las personas y así diagnosticar cuál es la predisposición, qué tanta probabilidad tiene de padecer alguna enfermedad hereditaria. Entre otras tenemos la histología, que se encarga del estudio de los tejidos orgánicos de animales y vegetales en sus aspectos microscópicos, en cuanto a características, composición, estructura y función.
Otras ramas de la biología relacionadas a los seres vivos, por ejemplo, la ictiología, que es aquella que se encarga del estudio de los peces, la herpetología, que se encarga del estudio, por ejemplo, de lagartijas, de víboras, de anfibios, etcétera. La biología marina, que se encarga del estudio de todos los organismos y ecosistemas en el mar o en los océanos, y la entomología, que se encarga del estudio de los insectos específicamente. Y en estos pues se pueden dividir también, por ejemplo, en la entomología puede haber entomología agrícola, que se encarga del control de plagas agrícolas, o de la entomología médica, que se encarga del control de insectos que transmiten enfermedades al humano, por ejemplo, el dengue, entre otros. Sabemos que todo en los seres vivos está organizado, todo tiene una conformación que le permite continuar con la vida, que le permite mantenerse estable, y vamos a definir, o más bien definimos ya, tres niveles. El nivel químico es aquel que se encuentra desde lo subatómico, es decir, neutrones, electrones, protones y todas las 200 y tantos subpartículas que pudieran formarse. El átomo, que está constituido principalmente por estas tres, las moléculas, que ya están conformadas por una cantidad de átomos, las macromoléculas, que son aquellas que ya tienen una función en específica y que van a estar formando a su vez los organelos. Cuando hablamos de los organelos ya hablamos de un nivel biológico. Los organelos son aquellos que vimos también a lo largo de estas sesiones, por ejemplo, las mitocondrias, los aparatos de Golgi, los retículos endoplásmicos, rugoso, liso, núcleo, nucleolo, etcétera. Entonces, estos organelos sabemos que forman a las células. Y la célula, pues bueno, la habíamos definido como la unidad básica de la vida o de los seres vivos. Es decir, todo ser vivo debe tener célula, o hay algunos que incluso son pues una sola célula. Por ejemplo, las bacterias, protozoarios, entre otros, son una sola célula que cumple con todas las funciones para mantenerse vivo. Las células, por ejemplo, en organismos pluricelulares o multicelulares como somos nosotros, van a estar especializándose, y estas células, cuando se especializan, crecen y se agrupan con otras células igualmente especializadas, van a estar formando tejidos. Los tejidos a su vez van a estar conformando a los órganos, por ejemplo, hablando del estómago, de los intestinos, de la faringe, de la lengua, etcétera. Estos órganos, cuando tienen una función en específico, por ejemplo los que acabo de mencionar, van a estar formando sistemas. El ejemplo específico que les di pues es del sistema digestivo, es decir, o los órganos que en su conjunto nos permiten hacer la digestión. Y los sistemas, ya sea sistema esquelético, tegumentario, microbiológico, inmunológico, digestivo, respiratorio, todos los sistemas, los 12 sistemas del organismo, pues van a estar formando a un ser vivo, a un organismo, a un individuo. Este individuo, cuando está en conjunto con otros individuos de su misma especie, aquí ya hablamos de un nivel ecológico y está formándose entonces una población. Cuando hablamos de diversas poblaciones, es decir, de individuos de diversas especies, hablamos de una comunidad. Cuando a esta agregamos los factores abióticos, por ejemplo, temperatura, viento, agua, aire, suelo, etcétera, ya hablamos de un ecosistema. Por ejemplo, la tundra, la taiga, el desierto, el pastizal, el bosque, las selvas y demás. Y cuando hablamos de este conjunto de ecosistemas, hablamos de una biosfera, es decir, de un planeta. ¿Cuáles son las características que tienen los seres vivos? Recordemos, son 8, bueno, pueden ser citadas 7 u 8, dependiendo del autor, pero vamos a ver las más específicas, más bien a recordar las más específicas. Tenemos que se nutren, es decir, tienen un metabolismo. Los seres vivos necesitamos alimentarnos, necesitamos ingresar o algunos crear los alimentos que nos van a permitir estar activos. Respiramos, algunos
respiramos oxígeno como nosotros, como los animales, pero hay algunos otros que respiran otros gases, por ejemplo, bacterias que respiran metano, plantas que absorben el CO2. Y esto, bueno, sigue siendo respiración, siguen ingresando una molécula que les ayuda a mantenerse vivos. Crecen ya sea en cantidad de células, como los organismos pluricelulares, o en tamaño, como los organismos microscópicos, perdón, unicelulares. Se van a reproducir, como ya lo había comentado, puede haber bueno, más bien hay dos formas de reproducción. Tenemos la sexual, que es aquella en la cual hay un intercambio de gametos, un intercambio de material genético para generar un nuevo individuo a partir de la conjunción de los gametos de dos individuos diferentes. Y está la reproducción asexual, es decir, que no hay una conjunción de gametos y se necesita únicamente un solo individuo para que éste pueda estarse multiplicando, es decir, reproduciéndose. Todos los organismos estamos formados por células. Algunos están conformados por una sola, por ejemplo las bacterias, o muchos otros, como nosotros, los animales, las plantas, entre otros, estamos formados por muchas células. Respondemos a estímulos, ya sea visuales, auditivos, lo que sentimos en el ambiente. Por ejemplo, cuando tocamos algo que está caliente, es una respuesta a ese estímulo el soltar lo que estamos tomando. O, por ejemplo, algunas plantas que responden hacia la fuente de luz. Sabemos que que la luz para las plantas es el nutrimento que necesitan para realizar la fotosíntesis y entonces pues muchas plantas van a estar creciendo a favor de la luz y evolucionan. Con el paso del tiempo los organismos debemos de evolucionar, debemos de adaptarnos al medio en el que nos estamos desarrollando y toda aquella especie, todos aquellos individuos que no sean capaces de evolucionar están destinados a la extinción. Es decir, que si una especie no evoluciona, no se adapta, no cambia para estar o para tener características más aptas al ambiente en el que se encuentra, puede llegar a dejar de existir para siempre. Vimos también el método científico. El método científico es aquel que podemos realizar, por ejemplo, incluso en nuestra vida diaria. Veíamos algunos ejemplos de cómo aplicar el método científico en nuestra vida diaria. Algunos me colocaron ahí el ejemplo de cambiar el aceite de un auto, revisar el fallo en un refrigerador, por ejemplo, incluso el probar algún tipo de, que me llamó mucho la atención de algún tinte de cabello, entonces podemos aplicarlo en todo lo que nos rodea, en todos los aspectos de nuestra vida, es decir, de manera cotidiana incluso. A veces cuando vemos método científico nos imaginamos que es una experimentación enorme y que puede ser muy difícil, muy complicado y que solamente personas muy específicas pueden hacerla. No, si sabemos nosotros cuáles son los pasos, podemos aplicar esto en nuestra vida diaria. ¿De qué nos sirve? Bueno, para confirmar hipótesis. Sabemos que las hipótesis son las ideas provisionales o las respuestas provisionales que tenemos ante un problema. ¿Qué hacemos con el método científico? Confirmamos si nuestra hipótesis es verdadera, es decir, si teníamos la razón, o es falsa, es decir, que se rechaza y pues podemos generar una hipótesis nueva. Yo les ponía el ejemplo de un tostador que no servía y que bueno, la primera observación, hablando del primer paso del método científico, que es la observación, es de qué me estoy dando cuenta. Bueno, de que mi pan tostado, o que debería de estar tostado, cuando lo ingresa al tostador, lo arroja después de un determinado momento y ese pan está igual, es decir, no se tostó. La investigación, bueno, ¿por qué puede ser esto? Reviso el manual, reviso los cables,
veo que está conectado, entonces pues voy a deducir una posible respuesta. Posiblemente donde está conectado el tostador, pues no funciona. Entonces aquí es donde viene la parte, digámoslo así, también muy interesante, que es la experimentación. Voy a experimentar con algo diferente a lo que ya estoy observando, porque lo que estoy observando, pues ya me di cuenta que no funciona. Cambio entonces experimentalmente la clavija de un contacto a otro y reviso en el análisis de datos qué es lo que está pasando. Si sí funciona, si no funciona, si cambió o no cambió, si está tostando o no. Y una vez que tengo ya la observación, es decir, que ya realicé el cambio de enchufes, reviso si realmente se está tostando o no. Después de un tiempo vuelve a arrojar el pan y en esta ocasión sí está tostado. Es decir, mi hipótesis fue verdadera. Yo propuse que no estaba funcionando la conexión donde estaba conectado, lo cambié de conexión y sí funcionó. Entonces mi conclusión es que la falla en el tostador, pues no, o más bien que la falla no es en el tostador, que es en la conexión en donde estaba conectado. De aquí sabemos que podemos iniciar de nuevo el método científico. Bueno, si ya observé que no tiene corriente ese contacto, puedo entonces plantearme otra investigación, porque es que no tiene corriente ese contacto. Se humedeció, le entraron hormigas o cualquier otra cosa, y entonces puedo volver a iniciar una investigación. Entonces tenemos las etapas del método científico. La primera es la observación, continuando de la pregunta de investigación. A partir del conocimiento previo se va a generar una hipótesis. Regresamos con la experimentación y por último el análisis y conclusión de los resultados. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok, Isela, muy bien. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. De todas maneras, la próxima semana volvemos a tener un repaso. Voy a buscar un cuestionario para dejárselos ahí en la plataforma y que ustedes, si gustan, puedan responderlo a manera de repaso. No va a ser una actividad, es decir, no es obligación responderlo. Si pueden hacerlo, pues lo realizan y revisamos en la siguiente sesión. Denme oportunidad de buscar ese cuestionario guía y se los comparto en la plataforma la próxima semana para, como les comento, si gustan responderlo, adelante. Si no, no pasa nada. En la siguiente sesión, como quiera, vamos a estar repasando con él. Entonces, bueno, vamos a adelantarnos un poquito con la segunda sesión de repaso. Revisamos algunos compuestos que se encuentran en nuestro cuerpo. Sabemos que estos tienen funciones específicas que van a estar tomando el papel, por ejemplo, de coenzimas, es decir, moléculas que nos ayudan a metabolizar más rápido algunas cosas, algunos alimentos, medicamentos, a realizar algunas acciones fisiológicas más, de manera más eficiente. Y hay una cuestión que cuando estas moléculas no se encuentran presentes o que hay un déficit de ellas, puede ocurrir algún problema de salud. Cuando hablamos de estas biomoléculas o de estos nutrientes, estamos hablando de aquellos que son
requeridos en mínimas cantidades para que el organismo funcione correctamente, específicamente vitaminas y minerales. Vimos la clasificación de los nutrientes, entre ellos tenemos vitaminas y minerales como micronutrientes, y como macronutrientes tenemos a las proteínas, a los carbohidratos y a los lípidos, que también son esenciales para nuestra vida. Los lípidos nos van a ayudar a formar, por ejemplo, las membranas de nuestras células. Recordemos que tiene una bicapa lipídica. Nos va a ayudar también las proteínas, que pueden actuar como enzimas, proteínas que nos ayudan a construir o a proporcionar aminoácidos a la célula, y los carbohidratos, que son específicamente moléculas que nos dan energía de pronto uso, es decir, energía que podemos utilizar al momento en que la célula lo está asimilando. Tenemos además los aminoácidos. Tenemos 9 aminoácidos esenciales y de estos nuestro cuerpo puede estar sintetizándolos y son por lo tanto esenciales. Es decir, nuestro organismo los necesita para realizar muchas funciones. Tenemos también 11 aminoácidos no esenciales. Estos no pueden ser sintetizados por el cuerpo, es decir, no son tan indispensables como para que nuestro cuerpo gaste energía en estarlos creando, pero es importante tomarlos en las dietas, es decir, consumir alimentos que tenga esta diversidad de aminoácidos. Los aminoácidos vimos también que formaban proteínas. Las proteínas son aquellas cadenas largas de aminoácidos en secuencia. Como vemos aquí en la primera imagen del centro, en la parte superior, ahí nos marcan con algunas líneas que cada circulito que vemos ahí es un aminoácido. El conjunto de aminoácidos con una secuencia conocida o determinada va a estar dando la estructura a las proteínas. Cuando estos aminoácidos, debido a sus cargas, a sus propiedades, van a estar teniendo cierta interacción con sí mismos, es decir, con los otros aminoácidos de la misma cadena que está formando la proteína. Y esto se le llama una estructura secundaria de las proteínas. Tenemos también estructuras terciarias de la proteína cuando ciertas moléculas, cuando ciertas proteínas se encuentran presentes y se unen entre sí. Y por último, la estructura cuaternaria de las proteínas es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos, es decir, son varias cadenas de aminoácidos que están unidas para tener alguna función en específico. Tenemos algunos otros nutrientes, específicamente macronutrientes, como son los polisacáridos. Entre ellos tenemos la galactosa, la glucosa, la maltosa, entre otras, cuyos conformación está dada por diversas moléculas de glucosa que se van a estar almacenando en hígado y músculos, por ejemplo. Cuando nosotros comemos, ¿hacia dónde se va toda la comida específicamente? Pues se va obviamente a los nutrientes al torrente sanguíneo para que se distribuya por todo el cuerpo, pero también hay algunas moléculas que se van a estar depositando en algunas partes específicas de nuestro cuerpo. Muy, muy específicamente en nuestro estómago, algunos en el hígado, algunos en los brazos, en las piernas. Y bueno, entonces, recordando que hay macronutrientes como proteínas, lípidos y carbohidratos, también recordemos que tenemos micronutrientes. Ya los habíamos mencionado hace rato. Son, por ejemplo, las vitaminas A, las del complejo B, las vitaminas C, D, entre otras. Y tenemos también algunos elementos o minerales.
Estos nos ayudan al funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando hablamos de minerales como el calcio, el potasio, el fósforo, el sodio, estamos hablando de minerales que ayudan a nuestra célula, por ejemplo, a la comunicación. Señales o canales que se encargan de mandar señales de una célula a otra, utilizan estas cargas, o más bien estos minerales, como cargas para estar abriendo o cerrando compuestas. Son, digamos, como el pase de entrada o salida a nuestras células. Entre otras biomoléculas, fuera de macronutrientes y micronutrientes, tenemos una también muy importante, que es el agua. Esta es una biomolécula sin la cual no sería posible el origen de la vida y su desarrollo, y tenemos un 70 hasta un 90% de composición de los organismos vivos. Es decir, 70 o hasta 90% de nosotros somos agua. Y tiene diversas propiedades, por eso es tan importante. Tiene una estructura en cuanto a la que le permite más bien la interacción con otras moléculas, la ionización que le permite eh, servir para la cuestión de amortiguación o de tampón de algún de alguna base o algún ácido. Las propiedades físico-químicas, por ejemplo, la acción de disolver, la fuerza de cohesión, de adhesión, el gran calor específico que se necesita para llevarlo a evaporación, el punto de fusión, de ebullición y una constante dieléctrica. También sirve para diluir sales minerales y para regular los fenómenos de ósmosis y fenómenos osmóticos, además de una gran cantidad de funciones biológicas. Dentro de los lípidos tenemos una clasificación más, que son las grasas buenas y las grasas malas. Cuando hablamos de grasas buenas, estamos hablando de ácidos grasos monoinsaturados, es decir, que sus enlaces son sencillos. Entre ellos tenemos el aceite de oliva, aceites untables, aceite de colza y los aguacates. Tenemos también ácidos grasos poliinsaturados, por ejemplo, que nos van a estar proporcionando nutrientes como son el omega 6 o el omega 3, que por lo regular lo hemos escuchado en peces, en productos del mar. Tenemos también grasas malas, es decir, grasas que no nos conviene comer. A lo mejor son las más ricas de las tres que hemos visto, pero eso no quiere decir que sean saludables. Entre ellas tenemos aquellas que están presentes en los alimentos chatarras, por ejemplo, hamburguesas, papas fritas, galletas y demás. Hay algunas otras que se encuentran en productos animales, como son ácidos grasos saturados, pero que tienen una gran cantidad de enlaces que les hace o que los vuelve casi imposible de que nuestro cuerpo pueda aprovecharlas, y simplemente se van depositando y depositando en diversas partes de nuestro cuerpo. Incluso a veces es tanta la cantidad de grasa que se puede estar presente, que pueden llegar a tapar alguna vena, y esto pues nos puede provocar alguna enfermedad, algún padecimiento, como puede ser alguna trombosis. Revisamos la cuestión de las bases nitrogenadas. Recordemos, vimos dos, o más bien existen dos, ADN y ARN. Cuando hablamos del ADN, recordemos que tiene diversas bases nitrogenadas, como son la citosina, la guanina, la adenina y la timina. A diferencia del ARN, el ADN tiene una doble cadena, es decir, una doble hélice, en donde están dispuestas estas bases nitrogenadas. Recordemos que las bases nitrogenadas tienen una unión específica, es decir, siempre va a haber unido a una adenina, una timina, y siempre va a haber unido a una citosina, una guanina. Entonces tienen una compatibilidad específica entre ellas. Y bueno, regresando a los bioelementos,
podemos clasificarlos como primarios, secundarios o oligoelementos. ¿De qué va a depender esta clasificación? Específicamente de qué tan importantes son para nuestro organismo. Bioelementos primarios tenemos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. De secundarios tenemos el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y los oligoelementos, que son algunos otros, por ejemplo, el hierro, el manganeso, el zinc, que también participan en algunas funciones muy importantes. Recordemos que también primario, secundario y oligoelemento habla de la importancia de cada uno de ellos. Los primarios son indispensables, sí o sí tenemos que tenerlos. Los secundarios nos ayudan, un déficit de esto nos puede causar alguna enfermedad. Y los oligoelementos son aquellos que requerimos en pequeñas partes o proporciones más bien muy pequeñas, pero que siguen siendo indispensables. Por ejemplo, tenemos el hierro, que se encuentra en la hemoglobina de nuestra sangre, es decir, en el centro de nuestros glóbulos rojos, y que nos permite pues también continuar vivos. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Profesor, si por ejemplo no llegamos a aprobar con el examen y con los puntos extra, ¿habría otro examen o cómo podríamos recuperar la materia? Hay un examen extraordinario. En esta semana va a estar apareciendo el examen parcial. Presentamos hasta el 25, del 25 al 28 de abril. Todavía tenemos tiempo para dar un repaso más la otra semana. Los trabajos que me entregaron, la verdad, están bien elaborados. Se ve que comprendieron los temas. Si hay algún tema en específico, por favor, les pido que me compartan para ver si lo reforzamos, si lo volvemos a ver. Cualquiera que sea, no pasa nada. Volvemos a ver el tema si es necesario para que ustedes vayan bien seguros al examen. En caso de que con las tareas, con el parcial y con el examen global, el examen final, ustedes no aprueben, perdón, aquí dice exámenes parciales, pero no son parciales, es el examen final. Una disculpa. Entonces, en caso de que ustedes no aprueben, hay una, digámoslo así, una segunda oportunidad. Hay un examen extraordinario que ustedes pueden realizar y que si lo aprueban, pues ya es el pase directo. ¿Cuál es uno de los requisitos de esto? Pues obviamente haber tenido participación durante el tetramestre. Si no se entregó ni una tarea, pues ahí sí no se puede presentar el examen global. Perdón, el examen extraordinario. Si entregaron al menos una tarea, bueno, ya tienen derecho a ese examen extraordinario, pero esto es en caso de que ustedes no llegaran a aprobar en esta primera oportunidad, por así decirlo, que yo estoy casi seguro que todos en los grupos, al menos en estos dos grupos, pueden acreditar la materia. ¿El pase en todas las materias es 6.50 o es 6.90? 6.5 que se redondea a 7. Arribita de 6.5 ya es 7. Ok, maestro, muchas gracias. De nada. Entonces, les encargo mucho, por favor, si hay algún tema en específico, la próxima semana me lo comentan. Yo tengo preparadas todas las presentaciones de todo el tetramestre. Si hay algún tema en específico, ponemos la presentación y nos ponemos a revisarlo. Entonces, les encargo que revisen sus apuntes. Sus exámenes están disponibles ahí para ver su calificación, en qué preguntas me equivoqué, cuál es el tema que no le entendí muy bien. Y con base a esto, la próxima semana que nos vemos, pues damos este repaso también general. Nos faltó aquí la parte de biotecnología, de ética y de reproducción celular. Eso lo vemos también en la siguiente sesión. ¿Alguna otra duda?
Permítame revisar, según yo sí, pero ahorita le confirmo, deme un segundo. Deme un segundito y le confirmo cuáles son los días del examen. Perdón, es del... ¿Qué fecha tenía? Bueno, ya quité la diapositiva. Examen, se los voy a poner aquí una información importante en el chat. Fecha de examen es del 25 de abril al 28 de abril. Entonces es todo el día 25, 26, 27 y 28. Exactamente, Isela, son 4 días para realizar los exámenes. La duración es de 2 horas o 120 minutos y tienen 2 intentos. Es decir, presento una vez, me fue muy bien, vuelvo a presentar a ver si puedo mejorar la calificación. Presento una vez, me fue mal y ya me sé las respuestas, ya me sé las preguntas, ya revisé, ya le di un repaso a mis apuntes. Entonces ahora sí, vuelvo a presentar y saqué una mejor calificación. Entonces esa mejor calificación de de los dos exámenes que realicen va a ser la que se quede. Si en uno sacaron 50 y en el segundo que presentaron sacaron 90, su calificación va a ser 90. Si en el primero saqué 98 y en el segundo 90, su calificación sería 98. Entonces, de nada, Isela. Bueno, ¿alguna otra cuestión, preguntas, comentarios? Bien, entonces, si no hay más, pues como les comento, nos estamos viendo la próxima semana. Les encargo revisen sus apuntes. Tema que se tenga duda, lo vemos, lo revisamos en la siguiente sesión para que quede bien reforzado y de nuevo, la invitación a que realicen las actividades al menos de puntos extra, que está habilitada para todos. Todavía tienen hasta el día 10 de abril para entregar. Y la de recuperación, si es que aplica en su caso, pues también está disponible hasta el 10 de abril. Entonces, si no hay más, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, descansen, que tengan buen casi fin de semana y una excelente noche. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe.